Bienvenidos, bienvenidas a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre un espía español. Podría considerarse el mejor espía de toda la época. Este espía participó en la Segunda Guerra Mundial de manera activa y fue una pieza fundamental para que los aliados pudieran vencer al Tercer Reich. Hoy te cuento la historia de Garbo, así que si te gusta este contenido apóyame con un like y suscríbete y ahora sí, vamos con su historia. Nacido en Barcelona el 14 de febrero de 1912, Joan Pujol García fue uno de los espías más atípicos de la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, sus inicios no presagiaban para nada el papel decisivo que tendría en la contienda, dado que al terminar sus estudios de apicultura y el servicio militar obligatorio, fracasó en la gestión de una granja de gallinas. Tampoco parecía que fuera una persona con fuertes convicciones ideológicas, ya que cuando estalló la Guerra Civil Española se ocultó en un piso del casco antiguo para no tener que luchar contra los franquistas. Esos primeros años los pasó entre el miedo y el hambre, ocultándose en varios escondites donde una de sus amigas le traía comida. Al final, y tras perder 20 kilos, decidió que no podía continuar así y se alistó con el objetivo de desertar a las nacionales y pasar la guerra en un campo de prisioneros. De tal modo fue enviado al frente del Ebro en 1938, donde cruzó con 3 compañeros la tierra de nadie. Una noche en 1938 los fugados tuvieron que esquivar a las patrullas republicanas que iban en su búsqueda, ocultándose en unos juncos. Tras sortear alambre de espino y balas, se entregaron a los nacionales. Estos los enviaron primero a una prisión de Bilbao, pero dado que eran desertores, terminaron por reclutarlos y enviarlos a Joan, al frente aragonés, donde logró eludir el combate con la excusa de una falsa neumonía. Habiendo terminado el conflicto civil sin haber pegado un tiro, Pujol se casó con Araceli González, con quien tuvo su primer hijo, al que le llamaron Juan, como su padre. Con el tiempo, las atrocidades nazis y su persecución de los judíos finalmente removieron algo en el interior de este barcelonés con espíritu de supervivencia, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, decidió convertirse en espía británico para derrotar a Hitler. Pese a todo su entusiasmo, el MI5 se mostró más bien escéptico ante un español sin ninguna experiencia en el campo de la inteligencia, de modo que Pujol decidió labrarse un nombre como agente alemán, primero para conseguir ser aceptado por los británicos, y su primer paso en el mundo del espionaje tuvo lugar en Madrid, donde se presentó en la embajada alemana y les ofreció sus servicios. Se citó con un tal Federico en el Café Lion de Madrid, un agente de Abwehr, servicio de inteligencia alemán, quien, aunque abierto a captarle, le pidió alguna prueba de sus habilidades antes de contratarle. Fue así como Pujol se trasladó a Lisboa en enero de 1941. Decidió obtener alguna información con la que convencer a los alemanes. La ocasión se presentó cuando conoció a un tal Jaime Souza en su hotel, un hombre de negocios que contaba con un visado diplomático para viajar a México. A base de invitarle a casinos, nightclubs y cabarets, Joan logró ganarse la confianza de Souza, quien le dejó fotografiar su visado a cambio. Pujol recortó con cuidado los sellos de la fotografía y a partir de ellos encargó una copia a un grabador de la ciudad, haciéndose así con la herramienta para crear una infinidad de visados falsos, que enseñó orgulloso a Federico en su siguiente reunión. Este quedó convencido por la artimaña y creyendo que Pujol contaba con visado diplomático a Inglaterra, inmediatamente le dio $3.000 y claves de radios secretas para que establecieran una red de espías en Inglaterra. Desde su base de Lisboa, Joan empezó pues a proporcionarle a la Abwehr una serie de informaciones falsas, con nombres y mapas que sacaba de una guía turística, entremezclando de tanto en tanto algún hecho real que sacaba de marineros y diplomáticos británicos para darse credibilidad, quien enviaba siempre cuando era demasiado tarde para que los nazis pudieran hacer algo. Fue uno de estos mensajes relativos a un convoy que había salido de Liverpool en dirección a Malta, el que llamó finalmente la atención de los británicos, quienes se sorprendieron al saber que la supuesta fuente alemana que tenían en casa era en realidad un espía español que había intentado trabajar para ellos. Incorporados al fin al MI5, Pujol, Araceli y su hijo fueron trasladados a un secreto a Gibraltar por mar, desde donde tomaron un avión que los llevó a Londres y el tan ansiado
puesto de inteligencia británica. En la capital británica, el nuevo agente llamado Enclave Garbo siguió con su tarea de desinformación, inventándose toda una red de agentes a los que podía culpar de sus mentiras cuando los alemanes las descubrían. Con todo, la sombría y lluviosa ciudad no fue del agrado de su esposa, quien tenía que permanecer casi todo el día en casa para evitar filtraciones y apenas hablaba una palabra de inglés. La mujer llegó a amenazar con delatarle a la embajada española si no le dejaban volver a España con el pequeño Juan, lo que llevó al MI5 a encarcelar a su marido exigiéndole que se comprometiera por escrito a guardar silencio si quería verlo libre. Con los problemas en casa bajo control, Garbo se lanzó a su engaño más audaz hasta la fecha, amenazar con un falso desembarco en Calais para desviar la atención alemana de Normandía antes del día D. Como parte de la operación Fortitude, que incluía a la creación de un ejército fantasma de 150.000 soldados, la mandó de Patton en Dover, equipados con tanques hinchables. Pujol confirmó a sus contactos en la OFER la inminencia de un ataque a Calais, ciudad que estaba siendo bombardeada día y noche por los aliados. Su credibilidad era tal que incluso tras el desembarco en Normandía los alemanes siguieron creyendo la mentira, concentrando a 2 divisiones acorazadas y 19 de infantería en Calais, en vez de contraatacar la cabeza de puente conseguida por los aliados. Con esta artimaña, Pujol contribuyó de manera decisiva al éxito de la campaña de Normandía y a la caída de la Alemania nazi. De manera irónica, el espía sería condecorado por Hitler a los pocos días del desembarco con la Cruz de Hierro por sus servicios, y al recibir en las Navidades del mismo año 1944 la Orden del Mérito británica, se convirtió en el único soldado de la guerra en recibir medallas de ambos bandos. Sin lugar a dudas, la historia de Garbo es una historia digna de recuerdo, un pequeño español que fue capaz de burlar a ambos mandos y de hecho salir beneficiado en cualquier caso. Tenemos que recordar una cosa muy importante que no he destacado, y es que Garbo terminó sus días haciéndose pasar como si estuviese muerto y yéndose a Venezuela. Allí acabó sus días en la soledad y se terminó descubriendo más adelante que efectivamente era un espía español que pues tenía mucha importancia, sobre todo para los ingleses. Espero que te haya parecido interesante esta breve historia sobre Garbo y sin lugar a dudas una persona que no merece ser olvidada, por eso mismo traemos este vídeo suyo. Si te ha parecido interesante, apóyame con un like y suscríbete al canal, y ahora sí que me despido y mandarte un fuerte abrazo. Adiós.